Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro curso de teología, concretamente a nuestro curso de Mariología. Estamos intentando conocer más nuestra fe y sobre todo comprender más nuestra fe. Es lo que estamos haciendo en la teología. La teología se dedica a la comprensión de la fe. El intelecto, nuestra inteligencia, buscará comprender aquello que hemos recibido de Dios, aquello que creemos. Así es que bienvenidos a estas clases de teología. Ojalá que poco a poco seamos más conocedores y sobre todo comprendedores de nuestra fe, comprendedores de aquello que creemos para amarlo más, indudablemente, y para vivirlo mejor. Porque la teología está hecha no solo para el conocimiento, no solo para conocer más cosas, sino sobre todo para aplicarnos en nuestra propia salvación. Y es un curso, este curso de teología es concretamente de Mariología. El tema de nuestro estudio y de nuestra comprensión es la Virgen María, es la Madre de Jesús, es la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de Dios nuestro Señor, Madre de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. En el primer tema, ayer estuvimos viendo María en el Antiguo Testamento y estuvimos justamente viendo algunos de los elementos y algunos de los textos que presentan a la Santísima Virgen. Primero vimos algunos que llamábamos textos por acomodación y después vimos algunos textos discutidos y después intentamos centrarnos en esos dos textos principales que el Antiguo Testamento nos habla de la Santísima Virgen. Génesis 3:15, lo que llamamos el protoevangelio, el anuncio de salvación que da nuestro Señor desde el momento mismo del pecado de nuestros primeros padres. Y después vimos aquel otro texto de Isaías 7:14. La Virgen, Alma, concebirá y dará a luz un hijo. Bueno, estos son los textos que vimos en el Antiguo Testamento. Obviamente es reducido, el curso es muy reducido, tenemos solamente 21 días y no podemos explayarnos demasiado. Igualmente, hoy vamos a ver María en el Nuevo Testamento y no podremos explayarnos tampoco demasiado porque es imposible. Concretamente hoy lo dedicaremos no en general al Nuevo Testamento porque sería imposible abarcarlo en 50 minutos. Nos vamos a dedicar a María en los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Y se llaman sinópticos porque son muy parecidos. Los tres son muy parecidos, son muy semejantes, de tal manera que si los ponemos en tres columnas y los miramos con un solo golpe de vista, eso quiere decir sinóptico, si los miramos con un solo golpe de vista nos daremos cuenta que son casi iguales, con muy pocas variantes. Pues hoy nos vamos a dedicar a esos tres evangelios. Antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración, vamos a pedir luz al Espíritu Santo. Este estudio, por supuesto que es un estudio, intentamos hacerlo lo más serio posible, de la mejor manera posible, pero también queremos hacerlo con la ayuda de Dios nuestro Señor. Somos creyentes y nos acercamos a los misterios de nuestra fe y nos queremos acercar como creyentes. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues que Dios nuestro Señor nos ilumine y abra nuestras inteligencias para comprender su palabra, para comprender su revelación, y nos haga concretamente crecer en el amor a esa mujer que Él quiso elegir para ser su madre, a esa mujer que Él quiso preparar para ser su madre, a esa mujer que Él quiso rescatar, redimir para ser su madre, y aquella mujer a la que santificó y glorificó por encima de todas las cosas por ser su madre. De la maternidad divina vienen
todos los atributos de Dios. De la maternidad divina nacen todas las cualidades de María y tienen sentido todos esos privilegios que tiene María, porque es Madre de Dios. Bien, estamos diciendo que vamos a ver ahorita, hoy, María en el Nuevo Testamento y muy concretamente María en los Evangelios sinópticos. Vamos a comenzar, creo que tienen sus apuntes, muy amablemente nos han puesto los apuntes. Vamos a comenzar con una cuestión de iniciar. Varias personas me han pedido que les gustaría hacer preguntas. Yo estoy súper abierto a cualquier tipo de pregunta. Es muy difícil que yo pueda ir leyendo en el computer todas las preguntas que me van haciendo y todos los comentarios que me van haciendo. Son muy buenos, pero es imposible que los vaya leyendo y que pueda responderlos. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, hagan esa pregunta con muchísimo gusto, más que en los comentarios, háganla directamente sobre mi page, sobre la página de Facebook y allí intentaré juntar las preguntas y las que yo vea que son más interesantes y podamos explicar con mucho gusto al inicio de la siguiente unidad o en algún otro momento podremos explicarlos. ¿Okay? Si son preguntas de temas que vamos a ver después, me esperaré a ese día. Muy bien, vamos entonces a abrir los evangelios. Vamos a comenzar con los evangelios de la infancia. Cuando hablamos de evangelios de la infancia no queremos decir que hay unos evangelios especiales, no. Hay solamente un evangelio. Ese evangelio, esa buena noticia es Jesús. Y ese evangelio es cuatriforme. Ese evangelio tiene 4 evangelistas, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien. Los evangelios de la infancia son aquellos, sobre todo, aquellos pasajes, sobre todo en los evangelios sinópticos, que nos hablan de la infancia de Jesús, que nos hablan de lo que sucedió a Jesús antes de que comenzara su vida pública. Bien. Los relatos, no vamos a hablar de relatos de evangelios apócrifos, de otros evangelios que no son canónicos. Vamos a centrarnos en esos evangelios de la infancia, obviamente canónicos. Mateo, Marcos y Lucas. Esos evangelistas, y de una manera especial, Lucas es por así decir, el que tiene un evangelio más amplio de la infancia de Jesús, que nos da unos poquitos más de detalles sobre la infancia de Jesús y también sobre la Virgen María. Y Lucas es un evangelista delicioso, un evangelista sabroso. Su estilo es muy rico, su estilo es muy colorido, pero en general todos los evangelios, las narraciones que nos las hacen de un modo artístico. Por supuesto que son sustancialmente históricas y sustancialmente verdaderas, pero no quiere decir que cada uno de los detalles sea exactamente como lo describen. Lo describen de una manera poética, sobre todo sí, también Mateo, pero sobre todo Lucas, de una manera poética, cierta y real, pero eso, de un modo artístico. Y estos 3 evangelios también toman muchas de las profecías del Antiguo Testamento y tratan de hacer lo que llamamos el método o influjo midrásico, ¿ok? Con una abundancia de alusiones al Nuevo Testamento, de referencias al Nuevo Testamento. Justamente refería esa profecía que decía el profeta Isaías y que veíamos ayer cuando se decía a Acaz en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, la aplica directamente el Evangelio, habla para que se cumpliera la profecía que decía, les daré esta señal, una joven, una virgen, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Bien. Vamos entonces a los diversos textos que encontramos en el Nuevo Testamento. Los textos que vamos a intentar explicar y que vamos a intentar acercarnos a ellos, voy a intentar hacer eso, una explicación. Estos textos son maravillosos para hacer una oración. Estos textos son maravillosos para hacer una meditación, una reflexión. Pero estamos en clase de teología y vamos a intentar explicarlos, vamos a intentar entenderlos. Bien, el primer texto es el Evangelio de Lucas 1, 26, 38. Lucas 1 del versículo 26 al versículo 38. Es el pasaje de la Anunciación. No voy a leerlo todo de corrido, ustedes lo tienen ahí, lo pueden leer en algún momento. Bien. Algunas afirmaciones que hace este texto, algunas cosas, afirmaciones teológicas o que nos pueden servir para la reflexión teológica y para el estudio teológico, para la comprensión de María. Lo primero, en el versículo 27 dice:
a una virgen, el ángel Gabriel fue enviado a una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Repite 2 veces la palabra virgen. Quiere dejar claro que es una, como dice el versículo 27 en el original en griego, los evangelios están escritos, los originales en griego, dice Parthenon. Parthenon. Fue enviado el ángel a una virgen. Es un texto que nos va a ayudar muchísimo después cuando estudiemos la virginidad de María. El ángel fue enviado a una virgen. Y dice, el nombre de la virgen, lo repite de nuevo, era María. Este mismo texto nos habla de que José era de la casa de David, a un hombre cuyo nombre era José, que era de la casa de David. Recalca, aunque no tienen tanta referencia con María, pero recalca la ascendencia davídica de Jesús. O sea, Jesús viene de la casa de David, de la familia de David. Jesús viene de la familia real. David es el rey. David es el rey por antonomasia, es el rey por excelencia. De todos los reyes que ha tenido Israel, David es el rey. Y el Señor Dios le promete que su reino durará para siempre y que de su reino saldrá un descendiente, que será el Mesías. Cuando se habla aquí, igualmente cuando se hablan las genealogías de Jesús, nos hacen ver que Jesús viene de la casa de David. Y las genealogías, una de ellas termina con María. Dice que estaba José, que estaba desposada con María. Bien. En el versículo 18 dice que cuando el ángel entró, le dijo, alégrate, recordándonos justamente aquel pasaje de Sofonías 3 o de Zacarías 9 que dice, alégrate, Sión, que ya han llegado los tiempos mesiánicos, alégrate, Sión, porque el Señor viene a ti. Bien, y uno de las palabras más especiales y que más sustancia van a tener en la teología es justamente en el verso 18 cuando dice llena de gracia. Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. En el original griego dice Jaire kecharitomene hokirios metasu. Kecharitomene, esa palabra kecharitomene, o sea, llena de gracia, no solo es que es llena de gracia, sino que ha sido llenada de gracia, que no está siendo María llena de gracia en ese momento de la anunciación. No va a ser María llena de gracia cuando se encarne Jesús en ella. No, la palabra que utiliza es un participio de pasado, un kecharitomene. Bien, kecharitomene, o sea, llena de gracia. Tiene la gracia, la ha llenado totalmente ya desde el pasado. Veremos después, cuando veamos el dogma de la Inmaculada Concepción, que aquí, en esta simple palabra, la Iglesia, a través de los siglos, ha hecho una reflexión teológica enorme. Ella es la llena de gracia, la que estaba llena de gracia desde siempre, la que Dios llenó de gracia desde siempre, la que nunca ha estado sin la plenitud de la gracia, o sea, nunca ha estado en pecado. Aquella que, como veíamos ayer en el texto de Génesis 3:15, aquella que pisará la serpiente. Mientras esa serpiente intente morderla, mientras el pecado intente hacer presa también a María, no lo logrará. Porque ella desde un inicio, por bondad de Dios, ya lo explicaremos después, solo estamos viendo unos textos, lo explicaremos cuando vayamos el dogma de la Inmaculada, pero por bondad de Dios, Dios la hizo kecharitomene desde el inicio. Ella es la llena de gracia, la que ha estado llena de gracia, la que ha sido llena de gracia. Ella es objeto de gracia abundante. Ella tiene la plenitud de la gracia. Hay exclusión absoluta de todo aquello que no es gracia, y todo aquello que no es gracia nosotros lo llamamos justamente pecado. Seguimos en el verso 31, dice que concebirás y le darás por nombre. La concepción de María y luego el nacimiento y todo, la gestación, desde la concepción, la gestación, el embarazo, el parto y el nacimiento es real, es real. ¿Sí? No es una simulación, una especie de simulación, no, es real. María concibió realmente y María tuvo un bebé realmente en su seno.
Y María dio a luz realmente a un bebé. Y de María nació realmente un bebé. Y ese bebé era verdadero Dios y verdadero hombre. La Virgen le dice en el verso 34, yo no conozco varón. La Iglesia siempre lo ha interpretado, ¿verdad? Esto es interpretación. El texto simplemente dice, yo no conozco varón. Claro, es una jovencita. Se espera que no conozca varón porque es una virgen, ¿verdad? Y se espera que a su edad, y siendo una Parthenos, siendo una alma en hebreo, obviamente no tenía que conocer varón. Pero al decir estas palabras, la Iglesia ve en ella su intención también de permanecer virgen. Eso ya es una interpretación, no es que sea una verdad absoluta, pero es como si hubiera dicho ella no solo no tengo o no conozco varón, sino no quiero conocer varón. Quizá María tenía un proyecto de vivir su virginidad para siempre, no lo sabemos, y la revelación no nos dice nada de ello, la Sagrada Escritura no nos dice nada de ello. Bien. Dice después, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hace justamente una alusión al Génesis, una alusión a la nueva creación. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era inanis et vacua, estaba vacía y deforme. Y el Espíritu del Señor volaba sobre la tierra, se cernía sobre las aguas, ¿verdad? Ese mismo Espíritu es el Espíritu que viene ahora. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La sombra nos recuerda también al libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel iba caminando y dice que una sombra los guiaba, una nube los guiaba durante el día y una llamarada de fuego los guiaba durante la noche. Esa sombra, esa nube, es la misma nube también que hace la representación de la presencia de Dios. Cuando Moisés sube al monte de los 10 mandamientos, al Horeb, para recibir la ley de Dios, o subía para orar, decía que el monte, además del estruendo que había y del terremoto, se cubría por una nube indicando la presencia de Dios nuestro Señor, la presencia del Espíritu Santo. Y el ángel le dice lo mismo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti como una nube y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Cómo cubría esa nube al pueblo de Israel cuando marchaba por el desierto? Bien, en el verso 15 dice, por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Este texto lo veremos después cuando veamos el dogma de la maternidad divina. El que va a nacer de ti, el que va a ser fruto de esta concepción, que va a ser fruto de esta gestación y que va a ser fruto del parto, será llamado Hijo de Dios. Será Hijo de Dios. El que nace es Hijo de Dios. Y si está naciendo de una madre, es hijo también de María. Aquel que nacerá, ese Hijo de Dios, es hijo de María. María, en este sentido, es Madre de Dios, perfecta y totalmente, 100% Madre de Dios. A veces, ya lo veremos también en el dogma de la maternidad divina, a veces pensamos, bueno, María es 50-50, 50-50, mitad Madre de Dios y mitad... Otros dicen, no, María no es Madre de Dios, María solo generó al hombre. Bueno, pero es que, con todo respeto y con todo cariño, es que no nacieron gemelos, a María no le nacieron gemelos, uno Dios y otro hombre, le nació una sola persona. A María le nació una sola persona, y una sola persona que es anunciado por el ángel, o sea, que dice la palabra de Dios, el ángel es el mensaje de Dios, dice, el que nacerá será llamado Hijo de Dios. No llegará a ser hijo de Dios, no es que se convertirá en hijo de Dios después, es hijo de Dios desde siempre, nacido de María. El Hijo de María es Dios. Jesús es Dios. El Hijo de María es Dios, no dio luz a dos personas o no dio luz a un hombre y ese hombre luego se hizo Dios. No, para nada. Bien. Y María colabora con esta propuesta y con este plan de Dios. Dice, yo soy la esclava del Señor. Bien, otro pasaje, el pasaje del mensaje del ángel a José.
También lo tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, del 18 al 25. Dice que la generación de Jesús fue de esta manera: estando María, su madre, desposada con José, antes de que estuvieran juntos, ella se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. De vuelta, por obra del Espíritu Santo. Y este relato presupone y da por conocida la concepción virginal de María. ¿Okay? Dice que antes de que vivieran juntos, o sea, la concepción de María, la mires donde la mires. Si tú eres una persona que cree en el Señor, si eres una persona que sabe que esto es palabra de Dios, que Dios ha revelado a través de la Escritura, no hay manera en que no digas que María es virgen, que el nacimiento de Jesús fue virginal, que el parto de Jesús fue virginal. Lo mires donde lo mires. Luego a lo mejor podrás tener dudas en que si ella permaneció después virgen y si tuvo más hijos, que ya lo veremos en un ratito, pero es imposible dudar. Si uno es creyente y cree que Dios se revela a través de su palabra, es imposible dudar que María fue virgen y que el parto de Jesús fue un parto virginal. Dice en el versículo 21, parirá un hijo y tú les pondrás el nombre de Jesús. Esto se lo está diciendo a José. Se lo está diciendo a José. José, en las leyes judías, era el padre, el varón, el que aceptaba y daba nombre al hijo. Cuando un papá no quería, un varón no quería ponerle nombre a su hijo, no le quería dar nombre a su hijo, es que tenía sospechas de que ese no era su hijo, de que su mujer había tenido ese hijo de otra manera, ¿verdad? Y el ángel le dije, no temas, aunque no sea hijo tuyo por concepción, tú le vas a dar nombre. O sea, tú lo vas a aceptar legalmente como padre. Él va a ser para ti un hijo y delante de todos será un hijo. Por eso llamamos a José el padre adoptivo de Jesús, o le llamamos terrenal, o le llamamos también el padre putativo de Jesús. Putativo porque en latín el verbo putare quiere decir pensar. O sea, se pensaba, se creía que José era el padre de Jesús. Bien, en muchos cuadros antiguos donde viene San José en la tradición occidental, pero cuadros antiguos, a José le ponen PP, le ponen dos P's, y que es la abreviación de Pater Putativus, el padre que se pensaba que era de Jesús. ¿Okay? Por eso a los Josés les llaman Pepe. Le llaman Pepe por la PP. Bien, eso es un dato cultural que no tiene nada que ver con Mariología. Pero bueno, eso es lo que podemos decir de este pasaje. Hablamos ahora de la visitación de María a la prima Santa Isabel, a su pariente Isabel. Estamos en Lucas 1, 39 al 55. Dice que sucedió que en cuanto Isabel, bueno, este pasaje ustedes lo recuerdan, el ángel en la anunciación le dice a María, mira, tu pariente Isabel, a pesar de su vejez, va a tener un hijo y ya va en el 6º mes, a la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Bien, entonces María nos cuenta el Evangelio, nos sigue contando Lucas, que salió con presteza por la montaña y se fue a la parte montañosa a buscar posiblemente a ese pueblo, Ain Karim, ¿verdad? Fue a buscar a su prima Isabel. Y dice que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó de gozo en su seno. E Isabel quedó repleta del Espíritu Santo. María trae la presencia de Dios. Para el pueblo judío la presencia de Dios era el templo y concretamente era el santuario del templo. Y concretamente cuando estaba el arca de la alianza era el arca en el que se manifestaba la presencia de Dios. No es que Dios estuviera dentro del arca, no. En ese arca se manifestaba la presencia de Dios con su pueblo. Dios se hace presente en su pueblo. Y muchos autores, este pasaje de la visitación lo relacionan con el Arca de la Alianza. María es ese Arca de la Alianza que lleva la presencia de Dios a las personas, concretamente a la pariente Isabel. Y que en cuanto Isabel escucha el saludo de María, ella se llena de gozo y sobre todo el niño se llena de gozo, ¿verdad? E Isabel queda llena del Espíritu Santo, o sea, queda llena de la presencia de Dios nuestro Señor.
Isabel dice, versículo 42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿verdad? María es bendita, María es bienaventurada, ¿verdad? Después en el Magnífica dirá, bienaventurada, me dirán todas las generaciones. Entre todos los seres humanos, ella es la bendita, porque Dios la ha escogido, Dios la ha elegido para esa misión de ser madre de Dios. Por eso Isabel, con toda humildad, Isabel, que era mayor que ella, por supuesto, dice que en su vejez, ya va en el 6º mes, Isabel se merecía el respeto de María porque era una jovencita. Y sin embargo, Isabel le dice, bendita tú entre las mujeres, tú eres la bendita. Que no te dé vergüenza de llamar bendita a la Virgen María, aunque tú no seas católico, no te dé vergüenza, ella es la madre de Jesús. Ella es la madre de ese único Jesús que es Dios. Dile como esta mujer sencilla, bendita tú entre las mujeres. Eres bendita. Y nosotros los que somos católicos, pues lo repetimos tan a menudo en el Ave María. Ojalá que cuando repitamos bendita tú entre las mujeres, realmente lo digamos, es bendita, mi madre es bendita, la Virgen es bendita. Ha sido escogida entre las mujeres, entre los seres humanos, para tener la labor y la misión más grande que ha podido haber. Los profetas han sido grandísimos porque nos han revelado la palabra de Dios. Los escritores sagrados han sido maravillosos porque nos la han transmitido. Los apóstoles son fantásticos porque vivieron con Jesús 3 años. María Santísima es todavía más bendita que patriarcas, que apóstoles, que profetas y que todos. Porque ella tuvo en su seno y ella trajo al mundo a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Llámala bendita, por supuesto, porque es preciosa, es maravillosa. Y más todavía, pues Isabel sigue con su canto y le dice allí en el verso 43, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Ella se da cuenta, ella logra percibir a María como la madre de su Señor, como la madre de su Dios. Y se siente honrada, se siente indigna. Yo no soy nadie para que tú vengas a mí. Qué humildad de esta mujer, de Isabel. Qué humildad y qué fe verdadera, sin miedos. O sea, decir eso, una judía decir eso, ¡wow! La podrían apedrear. La podrían apedrear porque solo hay un Dios. Ese niño que está en el seno de tu pariente María, ¿cómo le dices Dios? ¿Y cómo tratas de esa manera con tanto reconocimiento a esa mujer? Lo hace porque se da cuenta. ¿Por qué? Porque se llenó del Espíritu Santo. En el verso 41 leímos, Isabel quedó repleta del Espíritu Santo. Ojalá que todos nos quedemos repletos del Espíritu Santo para poder apreciar que María es bendita, que es la madre del Señor y que nos llena de gozo. Ojalá que todos, católicos y no católicos, logramos sin ningún tipo de excusas o de prejuicios, logramos ver que ella es bendita, que el Espíritu Santo nos ilumine como a Isabel para decirle bendita, que nos ilumine como a Isabel para decirle, tú eres la madre de mi Dios, de mi Señor. Bien, bienaventurada tú que has creído, por supuesto. María es la primera creyente. Y María rompe en gozo y rompe en exultación, ahí en el mismo Evangelio de San Lucas, con el Magnificat o con la Magnificat. Depende de cómo lo llame cada uno. Yo estoy acostumbrado a llamarle el Magnificat, el canto del Magnificat. Otros le llaman la Magnífica, no sé, será por la canción del Magnífica o no sé, pero bueno. Estamos en Lucas 1, 46, 55. Este texto del Magnífica está pues calcado, está inspirado en lo que llamamos el Cántico de Ana.
Les invito a que ustedes tomen la Biblia en el primero libro de Samuel, el capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Primer libro de Samuel, capítulo 2, del 1 al 10. Y hay un cántico, Ana, recuerden que también era estéril y de repente van a ser su hijo, ¿verdad? Y ella se llena de gozo y sus palabras, sobre todo las primeras palabras, son muy semejantes. Entonces, cuando la Virgen Santísima dice el Magnífica, ¿está repitiendo las palabras de Ana? Puede ser que sí. No son al pie de la letra. ¿Está tomándolas y haciendo una oración especial, ella, propia y personal? Puede ser que sí, por supuesto que sí. ¿Está siendo iluminada por el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ya sea que está simplemente repitiendo y acomodando el cántico de Ana o que está saliendo algo de su interior con todo gozo, por supuesto que está inspirada por el Espíritu Santo. Bien. No hay ningún inconveniente, ¿verdad?, en que también María estuviese inspirada, ya sea tomando un pasaje de la Biblia, repitiéndolo, ¿verdad?, o acomodándolo, ya sea naciendo de ella esas palabras. Hay algunas anotaciones que podemos hacer del Magnificat, ¿verdad?, teológicas. Vamos a ir un poco ágil porque si no, no terminamos. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María, en este sentido, personifica a Israel. Y después, para nosotros, los cristianos, personifica a la Iglesia. ¿Okay? Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Dios es el Salvador de Israel, no solo de María. Es el Salvador del pueblo de Dios. Es el Salvador de la Iglesia y es el Salvador de toda la humanidad. Dios quiere que todos los hombres se salven. Después dice, tú has mirado la humildad de tu esclava. La pequeñez, la sencillez, la humildad, son señales de los caminos de Dios nuestro Señor. Y en esta pequeñez es donde Dios opera. En esta sencillez es donde Dios actúa muchísimo más. Y bueno, tú has mirado la humillación, la humildad de tu esclava, quiere decir que Dios miró una persona sencilla, una persona humilde. Si el primer pecado de nuestros primeros padres fue la desobediencia, fruto de la soberbia, seremos como dioses, no obedeceremos las leyes del Señor. En María ve todo lo contrario. María es la nueva Eva, es el prototipo de la humanidad renovada, de la humanidad según la quería el Señor. Se ha considerado en la Anunciación la esclava del Señor. Y aquí ahora en el Magnífica vuelve a repetir, soy esclava. Él, el Señor, ha mirado la humillación de su sierva. Bien, pueden ustedes continuar con el Magníficat. El Magníficat es una maravillosa oración, un maravilloso himno. Sacamos muchísimas cosas de ahí. El último elemento que quiero decirles es cuando dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones, ahí está María hablando proféticamente. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Ojalá que no cesemos de llamar bienaventurada a la Virgen Santísima, de llamarla santa, de llamarla bendita, de llamarla beata, ¿verdad? Porque lo es. Yo sigo llamando a la Virgen María bienaventurada y santa y llena de gracia, ¿verdad? Quiero seguir esta palabra del Señor, esta palabra inspirada del Señor. Bien, en el nacimiento de Jesús, Lucas 2, del 1 al 20, si se dan cuenta, la mayoría de los textos de la infancia, de los evangelios de la infancia, están tomados de Lucas. Como les dije en un inicio, Lucas es el evangelista que más nos habla de la infancia y que más nos habla de la Virgen Santísima. Bien, hay una tradición que María vivió un tiempo con Lucas o María estuvo en conversación un tiempo con Lucas. No tenemos certeza, ¿verdad? Es una tradición. Bien, el nacimiento de Jesús. En el versículo 6 dice, y María parió a su hijo primogénito. María parió, María dio a luz. Es un nacimiento, como decíamos hace un momento, real. María es madre. Y eso que nace de ella, ese que nace de ella, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como nos dice San Pablo, un solo Señor. Una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Señor.
Jesús es un solo Señor, no son dos señores, lo humano y lo divino, no, es un solo Señor. Y bien, ese único Señor, ese único Jesús, nace de María. Todo Jesús nace de María. No es que después le vino algo añadido. Después de nacer de María le vino algo añadido. Por eso decimos que María es la Madre de Dios, la que parió a Dios en ese sentido más directo y más gráfico. María es la que parió a Dios aquí en la tierra en su encarnación. Es obvio, y lo veremos cuando veamos el dogma de la maternidad, es obvio que María no engendró al Dios eterno, no engendró al Padre, no, ella no existía antes de la creación del mundo. Pero lo que es verdad es que en el tiempo en que ella vivió, cuando nació Jesús, ella fue la madre de ese Jesús único y total que nace. Bien. Este versículo 6 dice, y parió a su hijo primogénito. Este texto crea y causa algunos problemas en algunas personas, ¿verdad? Dicen, bueno, si es primogénito, está diciendo que es el primero. Y, pues, obviamente, haciendo una pequeña reflexión, diremos, si este es el primero, luego vendrá seguramente el segundo y el tercero. O sea, este texto para algunas personas dice, es obvio que Jesús no es el hijo único. Si no hubieran dicho, y parió a su hijo único. No. Dice, parió a su hijo primogénito, ¿verdad? Bien, y para algunas personas crea esa, no digo confusión, pero sí crea ese problema de decir, bueno, aquí está diciendo que es el primogénito, lo cual evidentemente quiere decir que después vendrán otros hijos. No necesariamente. Es posible, esa forma de hablar, es posible que diga que vengan después otros. Es posible, no lo podemos negar. Pero tampoco es absolutamente necesario que al decir primogénito quiera decir que es el primero de muchos. Al decir primogénito, en el concepto y en la concepción judía, el primogénito era lo máximo, era el hijo predilecto, era el hijo que iba a pasar la descendencia, era el hijo de la juventud y era el hijo que pasaba la posteridad, ¿ok? Era el hijo que afianzaba la esperanza de que el nombre de la familia y el nombre de la tribu siguiera adelante. Entonces, el primogénito tenía un valor muy especial, tan especial que en Israel se tenían que consagrar todos los primogénitos al Señor. Y todos los primogénitos no solo se consagraban, sino que se ofrecían al Señor en sacrificio. El Señor dice, los primogénitos de los hombres, de las personas, no me los sacrifiquen. Ofrezcan por ellos pues los corderos, o si son pobres, que ofrezcan unas palomas, etcétera, etcétera. Pero la palabra primogénito quiere decir muchísimo. Entonces, al decir primogénito, está diciendo lo más que puede decir de ese hijo que ha nacido. Es el primogénito, es el primero. No queriendo decir necesariamente que sea el primero de muchos, sino que está queriendo decir que es el primero, es el que trae la descendencia, es el que ha colmado las esperanzas que teníamos. Bien. El texto de Lucas 2, 21 al 40 es la presentación de Jesús en el templo. Bien. Ahí se habla en el verso 35 de que una espada atravesará tu alma para que se revelen los pensamientos de muchos corazones. También es un texto discutido teológicamente. Por supuesto, nosotros lo aplicamos a esos dolores que pasó María, y en nuestra tradición y devoción católica tenemos los 7 dolores de la Virgen María, ¿verdad? Hemos buscado en la vida de María cuáles fueron sus dolores y hemos dicho, ahí está, esa espada no solamente es una espada, sino que son 7 espadas. Bueno, eso es una forma devocional. Teológicamente, pues bien, posiblemente será el Jesús, lo ha dicho Simeón antes, será una piedra en la que tropezarán muchos. Será discutido, y tan discutido que después lo meterán en la cárcel y lo matarán. Y dice, eso para ti será un dolor, será una espada que atravesará tu alma. La última parte de ese pasaje, para que se revelen los pensamientos de muchos corazones, pues también queda un poco discutida. Obviamente puede significar, bueno, tú te decides por Jesús o contra Jesús. Esa piedra de tropiezo, ¿vas a seguir a Jesús o no vas a seguir a Jesús? Bien.
Tenemos el Evangelio de Jesús en medio de los doctores, también en Lucas, del 41 al 52, que no lo vemos ahorita. Vamos a pasar ahora a esta segunda parte de la vida pública de Jesús. María en la vida pública de Jesús. ¿Qué textos y qué citas tenemos? Recuerden que estamos viendo los evangelios sinópticos, ¿verdad? Mañana, si Dios quiere, veremos el Evangelio de San Juan y los escritos de San Juan, concretamente el Apocalipsis. Veremos mañana María en el Evangelio de San Juan, concretamente la veremos en las bodas de Caná y la veremos al pie de la cruz. Madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Y después veremos María especialmente en el Apocalipsis, esas revelaciones de esa mujer que aparece, de repente una mujer apareció vestida de sol, con la luna bajo sus pies, una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, estaba encinta y gemía ante los espasmos del parto, y otra gran señal apareció un enorme dragón, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo veremos mañana. Ahora estamos viendo los evangelios sinópticos. Vamos a ver muy brevemente algunos elementos de estos evangelios sinópticos en la vida pública de Jesús. En la vida pública de Jesús, María no está muy presente. Lucas ha hablado bastante de María, bastante proporcionalmente con los otros sinópticos, nos ha hablado bastante de María. Los textos que hemos visto eran la mayoría de Lucas. En la vida pública María aparece muy poco, pero tenemos algunos elementos que nos pueden hablar algo de María y que también son elementos que pueden ser discutidos y discutibles, ¿verdad? Y que algunas personas los toman en otro sentido diferente al que lo tomamos nosotros. Vamos allá. El primer elemento que queremos ver es la relación que Jesús tenía con su familia. Relación de Jesús con su familia. Y esto lo vemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, del 31 al 35, y los paralelos en Mateo y en Lucas. El paralelo de Mateo es Mateo 12, 46, 50 y en Lucas el 8, del 19 al 21. En este Evangelio vamos a tomar el de Marcos. En este Evangelio se nos cuenta que lo leemos, que Jesús llega a su patria, llega a Nazaret, ¿verdad? Y de repente dice que llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen, oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les responde, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En el Evangelio de Mateo no solo dice así, el de Lucas, dice, no solo dice mirando en torno a los que estaban sentados, sino señalando con su mano a los que estaban sentados, le dice, estos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre, los que cumplen la palabra de Dios. Y en el otro evangelio, en el evangelio paralelo, dice, no solo los que cumplen, sino los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Da la impresión, cuando uno lee este pasaje, da la impresión que dice, Jesús no tiene mucho aprecio a su madre. Estamos en Mariología, ahorita vamos a hablar de los hermanos, pero da la impresión de que dice, pues Jesús no tiene mucho aprecio a su madre. Justamente en Marcos también, en el capítulo 3, unos versículos anteriores, dice que vinieron a buscar a Jesús sus parientes, su madre y sus parientes. Dice sus parientes, y dice porque creían que estaba loco. Lo traducen varias Biblias en loco, y el texto más bien dice que estaba eufórico, como cuando uno está lleno del Espíritu Santo, entusiasta. No necesariamente está loco, no necesariamente los carismáticos son locos, ¿verdad? Yo no me considero loco, ¿verdad? Pero el texto lo que quiere decir es eso, estaba lleno de euforia, lleno de entusiasmo, ¿verdad? Y algunos estudiosos dicen, mira, está en el mismo capítulo 3 de Marcos, justamente su madre y sus hermanos piensan que estaba loco, y él hay una parte, por parte de su madre y de sus hermanos, hay una especie de rechazo a Jesús porque piensan que está loco.
Y por otra parte hay una especie de rechazo de Jesús a su madre y a sus hermanos, porque dice, mi madre y mis hermanos, como que está diciendo, no son estos que han venido aquí. Mi madre y mis hermanos son estos que están escuchando la palabra de Dios y la están cumpliendo. Eso es la impresión que puede dar en un inicio, ¿verdad? Bien, vamos a intentar un poco explicarlo. Bien, primero el término de hermanos y hermanas, ya lo veremos en el siguiente, en el número 2. El término de hermanos y hermanas, que a nosotros se nos puede hacer una confusión, realmente no presenta mayor dificultad. No presenta mayor dificultad porque era la manera en que se hablaban. Muchos dicen, es que no, el Evangelio no está diciendo hermanos y hermanas, está diciendo parientes y no. El Evangelio está diciendo adelphoi y adelphai. O sea, hermanos y hermanas. Sí está diciendo hermanos y hermanas, pero no quiere decir que sean hermanos de sangre. Yo todas las misas digo, hermanos, y no tengo ningún pariente en la iglesia, no tengo ningún pariente de sangre. A los hermanos en fe les llamo hermanos, a mis hermanos en el seminario les llamaba hermanos, porque es la manera de hablarnos de esa fraternidad espiritual que hay entre nosotros. Pero a esto, además de esa fraternidad espiritual, le agregamos que en la lengua judía se hablaba de hermanos, como nosotros hablamos también de primo hermano. Ellos le quitaban el primo y simplemente decían hermano, ¿verdad? Decían hermano. Son maneras de hablar que una persona que conoce un poquito las costumbres judías no le presenta dificultad. Yo le hablaba a un padre en la otra iglesia donde estaba, teníamos un padre vietnamita y justamente estaba yo dando esta clase de cristología hace 1 año o 2 años y les decía, voy a explicarles esto de los hermanos de Jesús porque siempre hay un montón de problemas en nuestra comunidad, siempre hay un montón de problemas, preguntan y muchas personas de otras confesiones hablan justamente de los hermanos y me dice el padre, pues en la comunidad vietnamita no tenemos ningún problema. Digo, ¿cómo que no tienen ningún problema? Dice, porque es que nosotros en nuestro idioma vietnamita usamos también la palabra hermano para referirnos a nuestros familiares cercanos. Les llamamos también la misma palabra que usamos, no sé cómo se dice en vietnamita, disculpen, pero la misma palabra que usamos para decir hermano es la misma palabra que utilizamos para decir primo. Bien, entonces no crea un elemento de confusión realmente. Lo que sí puede crear un poco elemento de confusión y perplejidad es esa actitud de Jesús que dice, mis hermanos, mis hermanas y mi madre, estamos en Mariología, mi madre, son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Yo más que ver una especie de alejamiento de María o una especie de desprecio de María o una especie de frialdad hacia María, yo lo veo como una bienaventuranza. Jesús está diciendo, mi madre es mi madre y lo que le hace grande a mi madre y valiosa a mi madre y lo que es su maternidad profunda no es solo que me dio a luz, es que ella recibió la palabra, escuchó la palabra, meditó la palabra y cumplió y cumple la palabra. Entonces, más que un desprecio, está diciendo, mi madre, claro que sí, mi madre es de las que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, que escuchan la palabra de Dios desde el inicio, que escucha al ángel y le dice que sí, hágase en mí según tu palabra. Y a lo largo del Evangelio, en varias ocasiones, Lucas nos dice que María meditaba todo esto en su corazón. Lo que iba pasando lo meditaba en su corazón. Sí, Jesús yo creo que estaba diciendo, eso es el tipo de mamá y de hermano y de hermana que yo quiero. Como esa que está ahí de pie. Que escuche la palabra, que reciba la palabra, que haga germinar la palabra, que haga crecer la palabra, como ella lo hizo. La palabra, esa palabra que se hizo carne, ella lo recibió y ella la hizo crecer. Ella dio a luz y ella después la educó. Para mí no es ningún tipo de desprecio o frialdad ante María por parte de Jesús, todo lo contrario. Es una especie como de piropo y de alabanza a la Virgen María. María es de las que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bien, y por último ese pasaje de Jesús y de sus hermanos. Dice, estamos en Marcos 6, del 1 al 6, y sus correspondientes paralelos en Mateo y en Juan.
Ahí los tienen escritos en sus apuntes. Dice que salió de allí y vino a su patria, vino a Nazaret, y sus discípulos le siguen. Cuando llega el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y estos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? En el correspondiente Mateo dice el hijo de José. El hijo de María, y sus hermanos no son Santiago, José, Judas y Simón. ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban por causa de él. Jesús les dijo: un profeta, solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Bien, igualmente, eso es un texto, sí, es un texto difícil. Es un texto difícil en el sentido de que bueno, uno dice, bueno, aquí están los nombres de varios hermanos y las hermanas, pero es fácil si atendemos a lo que acabamos de explicar ahorita. En la cultura hebrea, hermano es pariente. En la cultura hebrea, la familia es una familia extendida. En la cultura hebrea, los parientes son recuerden la misma fundación, la misma fundación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel como nación no nace como nación, nace como una familia, nace de Abraham. Incluso los siervos de Abraham, los pastores que trabajaban para Abraham, le llamaban padre. Y él llamaba a todos sus hijos. Él era el patriarca, no solo el padre, era el patriarca. Y todos le llamaban padre en ese sentido. Y a él les llamaba hijos. Y la comunidad, esa comunidad patriarcal, esa familia extensa que después se convierte en tribu y después en nación, esa familia extensa, ¿okay?, es una familia en la que todos son hermanos y se hablan como hermanos. ¿Okay? Yo crecí en un pueblito y en este pueblito allí había gitanos. Había caravanas de gitanos y gitanos viviendo por aquí y tenían la misma costumbre que los hebreos. Entre ellos todos eran hermanos, todos se llamaban hermanos entre sí. Por supuesto que no eran del mismo padre ni de la misma madre, pero se llamaban hermanos. Había una cohesión muy grande entre ellos, una cohesión para defenderse, porque se veían diferentes a los otros, y había esa cohesión tan grande. Realmente este elemento de los hermanos de Jesús y de las hermanas de Jesús no es un elemento difícil de entender, es un elemento fácil. El que quiere entenderlo, pues lo entiende y se entiende fácilmente. El que no quiere entenderlo, pues por más explicaciones que se les dé, pues no lo va a entender, ¿verdad? Pero no es una complicación para nosotros el escuchar en el Evangelio que estaban los hermanos de Jesús se llaman Santiago, José, Judas y Simón, y las hermanas vivían ahí, ¿verdad? Bien, pues esto es lo que hemos visto. Si Dios quiere, mañana seguiremos con María en el Nuevo Testamento, concretamente María en el Evangelio de San Juan y en el Apocalipsis. Si nos da tiempo, también veremos una pequeña cita de Pablo en Gálatas, cuando dice nacido de mujer, nacido bajo la ley, etcétera, etcétera. Bien, ojalá que vayamos creciendo en la comprensión de nuestra fe. Estos elementos que hemos visto ahora en estos textos de estos evangelios nos van a servir y van a ser la base sobre la que vamos a construir la teología. Simplemente yo ahora los he enunciado, no he hecho una defensa ni nada, ya después lo veremos en cada uno de los dogmas, revisaremos y veremos cómo han ido evolucionando desde este versículo o dos versículos, cómo ha ido evolucionando la comprensión de María y cómo ha ido evolucionando hasta lo que actualmente la Iglesia oficialmente cree sobre María. Vamos a terminar nuestra clase con una oración a la Virgen Santísima, la oración justamente del Ave María que hemos escuchado ahorita, la mitad de ella en el saludo de Isabel. Y vamos a decírselo con todo nuestro cariño a la Virgen Santísima.
tanto las palabras del ángel como las palabras de Isabel. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como les dije hace un momento, si tienen dudas, pueden mandar sus dudas directamente a mi página. No en los comentarios, ni cuando están en vivo, ni después, directamente a mi página. Sé que me han dicho que se hace así, yo no sabría explicarles más. ¿Ok? Que Dios les bendiga, que tengan una bonita noche, y en un momento vamos a tener también nuestra oración de la noche del Salmo. Bendiciones.